En materia de educación hay que hacer un pacto educativo. ¿Quién dijo esto? Orsi, anoche, en La Teja. En el año 2008, en la primera presidencia de Vázquez, se votó la ley de educación. En el año 2010, con Hillary Clinton a 5 metros, Mujica dijo educación, educación y otra vez educación. En el 2015, Tabaré Vázquez arrancó diciendo que debe ser cambios profundos en la educación. Después volaron a... El ADN de la educación. Sí, volaron a Mir, volaron a todo el mundo. 2017 hubo hasta una declaración de esencialidad en la educación, es decir, que fue una revolución porque la izquierda obligó a los docentes a ir a clase. En el 2020 llegó la transformación educativa. En el 2024 la CESEU acaba de hacer una conferencia de prensa donde si uno la escucha desde el exterior dice ¡qué desastre el Uruguay! Virginia Cáceres, bienvenida. Muchas gracias por el recibimiento. ¿Cómo fue el comienzo de clases hoy? Después vamos a ir a algunos puntos porque no sé si tuviste tiempo, seguramente no, porque fue a las 6:30 el arranque de la conferencia de prensa. 18:35, es más, nos esperaron a BTV Noticias, esto no es broma, tuvieron el gesto de que nosotros pudiéramos arrancar el informativo con esa conferencia de prensa. Todo esto otro es totalmente objetivable, salvo alguna opinión chiquita en el medio, el resto son hechos que pasaron en estos últimos 16 años, ¿no? Del 2008 hasta acá. Exacto. Han pasado muchas cosas. Lo que no había pasado era que alguien le hincara el diente a la transformación educativa y que realmente se hicieran cambios profundos como esta administración empezó a llevar adelante a partir del 2020. Pero primero contextualizando el inicio de cursos, porque me parece que hoy es un día importante. Nosotros estuvimos acompañando a las comunidades acá en Montevideo, estuvimos en la Escuela 405, en Punta de Rieles, en algunos centros educativos, estuvimos en la UTU de Casaballe, en el nuevo Centro de Políticas Sociales allí, que estrenó una nueva UTU. Y la verdad es que lo que estuvimos viviendo durante todo el día fue muchísima alegría, tanto de los niños como de las familias, de las comunidades, de los docentes, con un inicio absolutamente normal, con muchísima predisposición por parte de los docentes. Es muy lindo ver, no solamente hoy, en esta jornada, que era como el día más importante, sino en todos los días previos, cómo los docentes fueron trabajando en sus propios centros, generando desde inflar globos, colocar carteles, en fin, adecuar todo el centro educativo para darle una buena recepción a sus alumnos. Y la verdad es que fue un día de fiesta, realmente. Fue como, nosotros lo decíamos, es un renovar las esperanzas, es reactivar el corazón del sistema educativo con los niños y los adolescentes allí dentro. Y la verdad es que fue un día muy lindo, que lo vivimos con mucha tranquilidad y en principio con todas las condiciones dadas. Eso fue lo que se vio para el inicio de cursos. Así que estamos muy satisfechos. Seguramente a medida que vayan avanzando los días y que la semana empiece a desarrollarse, habrán algunos aspectos que tendremos que ir mejorando, como siempre sucede, pero fue un muy buen inicio de cursos y queremos reivindicar ese hecho y sobre todo la alegría con la que se vivió para las familias y los alumnos. Virginia, ¿puedo...? Por supuesto, hay 50 preguntas, sí. Con ese, ¿no? 50. O sea que... Haremos lo posible para ser breve. Vos hablabas de un panorama que se vio hoy en las escuelas donde fuiste a recorrer. ADEMU decretó 3 días de paros rotativos que empiezan a partir de mañana, a pesar de que escuchábamos recién a Olga de las Heras, que dijo que la sanción se levantó antes por algo administrativo que estuvo mal hecho. ¿Cómo se están preparando? Porque inicio de clase, vos me decís alegría, fiesta, docentes predispuestos y de repente mañana en muchos centros educativos de Montevideo, mañana, pasado y pasado, no va a haber clases. Sí, la verdad que nosotros, por un lado nos tomó por sorpresa la medida y segundo nos pareció la verdad que una medida poco empática con las familias y con los estudiantes. Y es importante contextualizar el sentido de este paro. En el año pasado, en el año 2023, exactamente hace un año en el inicio de cursos, un conjunto de maestras en el departamento de Montevideo leyeron proclamas en contra de la transformación educativa. Muchas de ellas lo hicieron de la puerta para afuera de sus centros educativos, nada sucedió. En este caso lo leyeron dentro del centro educativo, por lo tanto se inició un sumario por violación a la laicidad. Ese sumario, cuando se decretó con medidas cautelares, esto es, se dispuso que las maestras no podían concurrir al centro educativo, retención de medios sueldos. La Dirección General de Primaria analizó la situación y entendió que esto podía afectar a los alumnos que se veían privados de sus maestras y retiró las medidas cautelares. Por lo tanto, durante todo el 2023 las maestras dieron clase en la Escuela 35, finalizó el sumario.
La jurídica de primaria, que por supuesto está compuesta por abogados que son de carrera, que forman parte de la administración, sugirió una sanción de 45 días. De nuevo, la Dirección General de Primaria, en un acto de tratar de poner, bueno, paños fríos porque ya había transcurrido todo un año, dispuso una sanción de 30 días. Esto es menor a la sugerida por la jurídica. La sanción se cumplió, se notificaron a las maestras y las maestras iniciaron hoy el año lectivo. Por lo tanto, del relato mismo de los hechos surge que es una medida descontextualizada y que no responde a un hecho que se esté generando en este momento, ni que hay ninguna instancia que nosotros desde la administración se pueda conversar, negociar o poner sobre la mesa. En una medida que además los únicos afectados son los estudiantes y sus familias, que ya a partir del segundo día de clases van a haber limitado su derecho a la educación. De todas maneras, nosotros, el paro, ustedes saben que está centrado en Montevideo, están ya colgados en las redes de la ANEP el listado de las escuelas sede, que son aquellas escuelas en donde todos los niños y niñas que son usuarios del comedor escolar van a poder pasar a retirar sus bandejas para poder acceder a la alimentación. Allí está toda la información y por supuesto que los centros educativos van a estar abiertos y incentivamos a las familias a que envíe a sus hijos a la escuela. 3 o 4 cosas de las que dijo Olivera hoy en representación de la CESEO. El Codicen instala un relato de un comienzo de curso que no es real. Hay grupos superpoblados, en inicial y primaria hay maestras sin trabajo, sin embargo hay grupos superpoblados. Hay un recorte presupuestal, hay carencia de funcionarios en servicios, no hay auxiliares de servicios en muchas escuelas. Digo, esto es un punteo rápido de las 50 cosas que dijeron. Bueno, voy a Perdón, y después ya te agrego, en secundaria dice que faltan 30.000 horas sin asignar y dicen que fue la peor elección de horas de los últimos 15 años. Sobre la construcción de los relatos no voy a profundizar demasiado porque por supuesto que cada uno construye el relato a partir de su propia realidad, el que quiere, ¿verdad? Nosotros de la administración lo que hacemos no es construir un relato, es mostrar hechos. Con respecto a secundaria, llevamos el 94% de las horas dadas. Por supuesto que hubo un atraso, eso ya es público y la administración no lo negó. No fue el calendario ideal que nosotros queríamos, eso se debió a un proceso de llamados a concursos que inició la administración, también en el sentido de esta línea de trabajo que se ha marcado desde el 2020 de profesionalizar la carrera docente y haciendo llamados para efectivización que hacía más de 9 años que la administración no hacía. Pero sin embargo, y a pesar de este atraso, con todo el trabajo que llevó adelante la Dirección General de Secundaria, estamos en el 94% de las horas dadas, algunos departamentos con más del 98% de las horas dadas, y Montevideo y Canelones, que son de los departamentos más grandes, con el 90%. Esto es, estamos en los números históricos del inicio de clases. Con respecto al recorte presupuestal, es un debate que ya a esta altura y ya en el último año de gestión carece hasta como un poco de sentido. Nosotros lo hemos dicho y lo hemos demostrado con los números de las distintas rendiciones de cuenta que no hay un recorte presupuestal. Cuando uno mira los números netos, no hubo una rebaja ni una asignación menor para lo que tiene que ver con los recursos netamente educativos. Por supuesto que pasamos la inflación y el índice de salarios afectó a todos los funcionarios públicos. La educación no estuvo exenta de eso, pero sí también es importante decir que este año, ustedes lo pudieron ver, a principio de año salió la noticia, los funcionarios docentes de la educación pública fueron los que tuvieron dentro del espectro de funcionarios públicos un aumento superior al resto del 6,47%, esto es un aumento muy superior por encima de los funcionarios públicos, con sueldos que por supuesto nadie dice que no deben seguir mejorándose, pero que sí ayudan a esto de profesionalizar y jerarquizar la tarea de los docentes. Así que en cuanto a lo que tiene que ver con primaria, que también decían, nosotros puede ser que haya algún grupo, imagínense que el primer día de clases estamos haciendo los relevamientos y demás, y en el caso de que haya grupos que tengan más de 30 alumnos, que es más o menos el número que se plantea ideal de alumnos, la dirección de secundaria va a tomar las medidas que haya que tomar,
Por supuesto que la baja de la natalidad nos afecta. Sí. ¿Le preocupa esos 6.000 y pico que decía Miguel al comienzo del informativo, de falta de niños en primaria? Exactamente. Que se han bajado. Hay ¿A una qué lo baja. atribuyen? Solo por la baja, baja de la natalidad. Esto es algo que los demógrafos vienen hablando hace mucho tiempo en nuestro país, pero que ahora se empieza a hacer mucho más tangible y evidente en los números, y realmente tenemos una baja. Y esta baja implica una ventana de oportunidad para la educación, porque podemos avanzar en pensar nuevas estrategias, pero también implica repensar el tema de los cargos, porque nosotros tenemos maestras no que se hayan quedado sin trabajo, estamos pensando en armar duplas, por ejemplo, de maestras para poder atender aquellas clases en donde así se requiera para cambiar las estrategias de aprendizaje. Pero sí necesariamente tiene que haber una discusión en la que, por supuesto y como siempre, el sindicato también va a participar. Hablamos de la transformación educativa. ¿Cómo vienen evaluando eso desde ANEP? Incluso estamos en un momento también de transformación curricular de algunos grados, sobre todo en la escuela, algunos años al liceo. ¿Cómo viene eso? Bueno, el 2023 fue el primer año de implementación de la transformación. Nosotros implementamos durante 7 meses esta primera etapa. Y la verdad es que el balance que nosotros hacemos es muy positivo. Fue un proceso que fue afianzándose con el correr del año, en el que, por supuesto, el trabajo de los mentores y de los equipos de inspección fue fundamental en el acompañamiento a los docentes y a los equipos de gestión de los centros educativos. Este año implica nuevos desafíos. Por un lado tenemos una experiencia ya de un tránsito del 2023 que permite también que las cosas fluyan de otra manera. Pero en lo que tiene que ver con la educación media superior, que es el año en donde se inicia la transformación educativa también, se completa el ciclo de educación básica integrada, pero el foco está puesto en la educación media superior. Bueno, tenemos muchas expectativas allí porque es el núcleo en donde la administración también ha puesto su foco por las dificultades que presenta el sistema educativo desde ese lugar, pero estamos armando todo con nuevamente equipos de mentores, inspección y directores para acompañar a los docentes y a los estudiantes en este nuevo proceso. La última de mi parte, pues no tenemos más tiempo, un informativo siempre es más breve. Cuando se decide, ¿cómo se ha visto, mejor dicho, cómo evoluciona la eliminación del término terrorismo de Estado, que fue cuestionado eso, que se eliminó esto, como para mencionar algunos actos de la dictadura, de la última dictadura? Bueno, mire, lo primero que le voy a decir es que en realidad nosotros no eliminamos nada, porque usted tiene que comparar el programa que estaba vigente, que es el programa Reformulación 2006, que está en la página de secundaria colgado, con el programa 2023 aprobado. En los programas de reformulación 2006, en ninguno de los 3 años de bachillerato figuraba el concepto terrorismo de Estado. Y nadie puede dudar que durante todos estos años los docentes de todas maneras abordaban la temática. Por lo tanto, nosotros consideramos que en realidad no hay una eliminación porque nunca estuvo el concepto. Pero Gavito dijo que sí que fue eliminado. Sí. No, de donde estaba era del documento preliminar que la administración puso a consideración como documento preliminar elaborado por esta administración. ¿Te dice entonces que esto se eliminó lo que no existió? Exactamente. En realidad no se eliminó nada porque cuando uno tiene que comparar lo vigente con lo que finalmente se aprobó. Y en Reformulación 2006 ese concepto no estaba. Sin perjuicio de eso, nosotros también tenemos que mirar los programas también en el marco de la transformación educativa. Ya no tenemos programas con una lista preceptiva de temas que el docente sí o sí tiene que tratar, sino que también tenemos programas que apuestan a la educación por competencias y que son una guía para que el docente pueda desarrollar las 10 competencias del marco curricular, que sumado a la libertad de cátedra no impide en absoluto que se puedan tratar estos temas. Muy bien, muchas gracias. El día ha sido muy largo. ¿Se vuelve a su casa ahora o tiene que volver al Codicen? Tenemos que volver todavía, quedan algunas cosas pendientes. Gracias, Virginia Cáceres. Gracias a ustedes. La presidenta del Codicen.